Estimados oyentes, bienvenidos una vez más al comentario de la Escuela Sabática. Lección 10, la semana del 30 de mayo al 6 de junio. La Biblia como historia. El verso para memorizar es: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Esta semana estaremos adentrándonos en la fascinante forma de estudiar la Biblia a través de la historia. 7 lecciones que nos darán cada uno de los días que hemos estudiado. Dios les bendiga y Dios permita que podamos extraer lo mejor que tenemos, que aprendimos esta semana. Nuestra primera lección. La Biblia está trazada, está hecha en una base histórica. Desde un principio absoluto, cuando Dios creó todas las cosas, hasta cuando todas las cosas sean renovadas en ocasión de su segunda venida. La historia es fundamental en la Biblia. Para nosotros, como Iglesia Adventista, en nuestro método de interpretación, una de las bases es ser historicistas, es mirar el cumplimiento de la palabra de Dios a través de la historia. Nuestra segunda lección está basada en la historia fascinante del rey David y del rey Salomón, dos reyes que determinaron la época más gloriosa del pueblo israelita. Saben, para algunos críticos, para algunas personas que intentan desvirtuar la existencia de estas monarquías, sobre todo la del rey David, la Biblia tiene mucho para darnos, y también la arqueología, comprobando la existencia del rey. Por una parte, si nosotros quitamos a David de la historia, tendríamos muchos problemas con todos los sucesos que tenemos en la Biblia con respecto al rey David. No tendríamos una ciudad que hoy es conocida como Jerusalén. No habría nacido nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, porque la dinastía, la genealogía de Cristo nos indica que David está allí presente. Así que es muy importante tener seguridad, estar plenamente seguros que el rey David existió en la historia, como lo indica la Biblia. Segundo, en 1993 dice la lección, en las excavaciones en la ciudad norteña del Tel Dan, descubrieron una monumental inscripción. Y esa inscripción, dice la arqueología, menciona al rey David. Un dato histórico que corrobora la arqueología. Hermanos, amigos que me escuchan, la segunda lección es cómo Dios ha puesto en su libro estos personajes tan importantes en la historia, y cómo la arqueología en nuestros días modernos, 1993, hace poco, han corroborado, han comprobado lo que dice la Biblia. Muy bien, la tercera lección que nos trae la lección de Escuela Sabática esta semana está basada en una historia escrita en el libro de Isaías. Es una historia sobre el rey Ezequías, que era el que gobernaba el reino de Israel, y sobre Sanaquerib. Bueno, el relato está allí en Isaías capítulo 36. Ustedes lo leyeron, ustedes pudieron seguir la historia. La lección nos mencionaba, al igual que en la lección 2, datos históricos, arqueológicos que corroboran, que comprueban la veracidad de este relato. Cuán importante es para nosotros hoy saber que las excavaciones de la época moderna, de hace poco,
nos ayudan a confirmar lo que la Biblia dice. Alabamos, glorificamos el nombre de Dios por esto. La cuarta lección que veremos y nos trae la historia de un hombre fascinante, un hombre impresionante, de una temperancia y de una fuerza de voluntad como ningún otro hombre de pronto hemos visto dentro de la misma Biblia. Es el caso y la historia de Daniel. Yo sé que la lección trae algunos datos sobre la historia, y como por ejemplo el hecho de que un profesor encontrara en un museo una tablilla donde mencionaba un dato muy importante. Pero permítanme sacar una lección sobre la vida de Daniel, porque la lección también nos traía ese énfasis. Como un hombre sencillo, un hombre que fue deportado como esclavo, pero con un propósito, con un fin. Fue preparado, fue estudiado para que sirviera a los reyes allí de Babilonia. Y este hombre, con su testimonio y con todo lo que hacía, su esfuerzo, logró llegar hasta los cargos más encumbrados dentro de ese reino. Cuando una persona está cerca de Dios, cuando una persona quiere cumplir el propósito de Dios, Dios lo usa para hacer grandes cosas, aún en medio de grandes reinos, como fue el caso de Daniel. La arqueología, al igual que en David, o al igual que en la historia de Ezequías, con Daniel también tiene datos, aquí la lección, que fueron muy importantes. Hace poco se descubrió lo que dije hace un momento, en julio de 2007. Gloria a Dios por la vida de Daniel, por su ejemplo, y porque la arqueología y la historia corroboran que estos relatos son reales, son fieles y verdaderos. En la quinta lección que vamos a analizar, veremos la historia más fascinante que tiene este hermoso libro, la Biblia. La historia más fascinante que tiene el mundo. El hombre que partió la historia en dos, la historia de Jesús. ¿Cómo dudar de su veracidad? Sin embargo, la lección nos quiso ayudar un poco más para confirmar nuestra creencia en Cristo Jesús. Nos mencionaba dos personas que estuvieron muy cerca a Jesús en medio de lo que él vivió. Caifás, quien promovió todo entre los judíos para que Jesús fuera crucificado. Y también nos mencionaba la historia de Poncio Pilato, persona que estaba a cargo de la ciudad y por orden de él se ejecutaba o no la muerte de Jesús. Ambos también con registros en la arqueología que corroboran, que comprueban la veracidad del relato de la historia de Cristo. Más allá de los datos históricos o arqueológicos que podamos tener, permítanme comentarles que la vida de Jesús es lo más importante que ha tenido el ser humano. Esto porque Él logró consumar un plan de salvación que había hecho desde antes de la creación de este mundo, para rescatar, si fuera necesario, a sus criaturas que cayeran en pecado. Hoy en esta lección recordamos que esto ya sucedió. El pueblo de Israel durante 4000 años sacrificó corderos en representación al Cordero verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros no sacrificamos corderos, porque hoy podemos ver la historia. Comentarios extrabíblicos como Claudio Josefo, que fue un historiador muy cercano a Roma, corroboraron, comprobaron, escribieron también de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos la certeza, la seguridad que Cristo ya vino, vivió entre la humanidad y murió en la cruz del Calvario para que podamos tener la esperanza, la seguridad del perdón de nuestros pecados y de la salvación. La sexta lección de esta semana
tiene que ver con la fe. Nos mencionaba Hebreos capítulo 11. Este capítulo de la Biblia es conocido como el capítulo de la fe, o también como el de los héroes de la Biblia. Se mencionan varios, la lección nos trae allí varios nombres: a Enoc, a Noé, bueno, a varios personajes que ellos tuvieron fe, un atributo, un don muy importante si queremos lograr la salvación. Saben, las primeras lecciones encontramos datos arqueológicos, pero hay una pregunta que es muy interesante: y si los datos arqueológicos contradicen la Biblia, ¿a quién le va a creer usted? ¿A la arqueología o a la Biblia? Pues bien, yo le invito para que nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra razón siempre tengan en prioridad la palabra de Dios. Estos hombres de la galería de la fe nos enseñaron a través de sus historias, de las decisiones que tomaron, a riesgo de muchas cosas, que creer en Dios es posible, que creer en Dios es el mejor camino. ¿Tú crees en Dios? ¿Tienes seguridad de lo que hasta hoy has creído? Ejerzamos la fe para que nunca se ponga en duda nuestras convicciones. En nuestra séptima lección es el resumen general de lo que hemos estudiado durante la semana. Nos recomendaba leer Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, pero les recomiendo que busquemos la dirección que hay allí. Aquí hay una URL en la lección de escuela sabática. Ese es un documento que votó la Iglesia Adventista del Séptimo Día en un congreso anual, en un concilio anual, en 1986. Principios para la interpretación de la Biblia. Alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios porque hemos creído en una fe, en una religión, en el adventismo, donde todas sus creencias, todos sus fundamentos están basados en la Biblia, donde la interpretación que nosotros tenemos es basada en la historia. Ustedes saben, mis queridos amigos y oyentes, que la historia es inmodificable. La historia se cuenta porque ya sucedió, y eso le da una garantía al relato bíblico. Por eso yo alabo y glorifico el nombre de Dios, porque he creído en la fe, en una creencia adventista del séptimo día, donde su fundamento y todas sus creencias están fundamentadas en la palabra de Dios. Ejerzamos la fe, creamos lo que dice el Señor a través de su palabra. No dejemos que las dudas, que la semilla de la duda o que la ambigüedad puedan distorsionar nuestra fe. Dios les bendiga, Dios permita que estas lecciones que hemos estudiado sean una ayuda para fortalecer nuestra vida espiritual.